Bendiciones, amados hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche. Dios les bendice. La paz del Dios vivo y verdadero esté con ustedes. Hoy queremos ver lo que es, pues ya vimos lo que es la codicia, pero una de las cosas que queremos resaltar es de dónde surge. Y tenemos que saber que la codicia realmente es algo que pues sí sale del corazón, pero de todo lo que es el alma. Cuando hablamos de corazón, no nos referimos al corazón físico, al corazón que dice tic-tac, 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 tic-tac. No nos estamos refiriendo, no. Al corazón fisiológico, no. Nos estamos refiriendo al lugar donde emana todo lo que el ser humano es, ¿sí? Del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las iras, es ahí. O sea, es un lugar donde está, ¿verdad? Y de ahí surge. Si no está ahí, pues no se manifiesta, ¿sí? No se manifiesta ni por tus actitudes, ni por tus ojos, ni por tus sentidos, ni nada, ¿sí? Entonces, a eso se le llama corazón, el lugar donde se genera, donde se origina todo lo que cada ser humano es, ¿sí? Y bueno, Dios hace a Adán y a Eva. No, primero, Dios hace a toda su creación perfecta. Todos sus ángeles tienen vida perfecta cuando Dios los creó, vida perfecta de creación. Después de eso, ¿verdad? Bueno, viene la caída, la rebelión angelical, la rebelión de Lucero, ¿verdad? Y entonces Dios crea a Adán y a Eva. Nuevamente es una creación, ¿verdad? Perfecta. Que bueno, ya es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y el caso de los ángeles, ¿verdad? Es espíritu, alma. Pero en el caso de los ángeles vemos, ¿verdad?, que el primogénito fue Lucero, el querubín grande, protector, el que dice la palabra que era perfecto en todos sus caminos delante de Dios. En todo lo que hacía era perfecto porque estaba al diseño de Dios. ¿Sí? Entonces lo hizo perfecto. Pero entonces todo esto cuando hablamos de los ángeles, en la eternidad estamos hablando de eternidad, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el corazón de Lucero va a ser el sitio, va a ser el lugar de profundos cambios que van a alterar la estabilidad o el equilibrio a nivel celestial de la tercera parte de los ángeles de creación perfecta. Cuando decimos esto estamos hablando de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Pues crea a Adán y a Eva, crea al hombre. Y cuando ya estamos hablando de la creación del hombre, estamos hablando de eternidad, tiempo, ¿sí? Entonces, esta inestabilidad, este desequilibrio va a salir del corazón de Lucero, ¿sí? Por eso es muy importante lo que la Escritura dice, ¿verdad? Dios deja en la Escritura, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón es lo que va a manar, es lo que vamos a manifestar, ¿sí? Ese va a ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver, ¿verdad? Que surge del corazón de Lucero, ¿sí? Los ángeles como creación perfecta no son dignos de adoración. Todo lo que es creación de Dios no es digno de adoración. Solamente lo que es digno de adoración es Dios, la divinidad, Cristo. Ellos son dignos de adoración, ¿sí? Dios es el creador y los ángeles son creación, ¿sí? El hombre es creación, ¿sí? Entonces, la creación de Dios no puede ser digna de adoración, pero Dios, que es el creador, sí es digno de adoración. Cristo, que es Dios, es digno de adoración. Entonces, los ángeles de creación no son dignos de adoración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces, vemos que
En la eternidad los ángeles, el Señor les pone espíritu. Y a su creación le va a poner espíritu, cuando hizo al hombre también le puso espíritu, y es con la finalidad de mantener una relación, una comunión con el Todopoderoso. Tiene que ser con espíritu, por eso pone espíritu, porque dice que Dios es espíritu. Y en espíritu y en verdad es necesario que Dios sea adorado, ¿sí? Entonces, su creación de Dios le puso espíritu. Entonces, cuando hablamos de los ángeles, pues tienen un espíritu angelical. Cuando hablamos del ser humano, tiene un espíritu humano. ¿Sí me explico? Entonces, es en ese sentido. Pero también, ¿verdad? Los ángeles tienen alma y también el ser humano tiene alma. Dios tiene alma, por supuesto que tiene alma, ¿sí? Entonces, en eso nos comparte, nos da, ¿sí? Lo que es parte de su semejanza, ¿sí? Entonces, fíjate bien, ¿qué surgió el primer evento, verdad? O uno de los primeros eventos que surgen van a ser de lo más íntimo del corazón de Lucero, ¿sí? Y es el profundo deseo, pero es un deseo equivocado, es un deseo erróneo, es un deseo distorsionado de ser igual al Altísimo, ¿sí? Entonces, Lucero quiso ser más de lo que fue creado. Él fue creado como sello de la perfección, él fue un querubín, fue primogénito, ¿sí? Entonces quiso ser más de lo que fue creado, quiso ser igual al Altísimo, ¿sí? Y por supuesto, este deseo erróneo, equivocado, distorsionado, pues se convierte o es codicia. Y a mí me llamaba la atención porque cuando vemos ahí Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, dice, y del corazón salen, ¿verdad?, los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los falsos testimonios, las blasfemias, los hurtos, etcétera, etcétera. Pero no dice codicia. Pero déjame te digo, déjame buscar aquí fíjate bien, pero aquí en segunda de Pedro 2:14, vamos a leer desde el 13, nos dice que sale del corazón. Entonces la codicia está en el corazón, pero bueno, ahorita te digo. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian. ¿Tú por qué crees que tengan los ojos llenos de adulterio? Ay, hermanos, hermanas, déjenme conectar. ¿Tú por qué crees que tengan los ojos llenos de adulterio? Perdón, pero es que me faltaba conectarme. Híjole. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Tú de dónde crees que sale este adulterio? ¿Sí? Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿sí? Entonces, su corazón está entrenado, está ejercitado en la codicia y dice que está en el corazón, ¿sí? El corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición. Entonces, en ese cuadrito que yo les di en una hojita, pues yo ya le puse al mío como punto número 16, codicia, ¿sí? Porque está en el corazón. Ahora, ¿de qué parte del corazón? Cuando hablamos del corazón, estamos hablando que en este corazón hay cosas que son del espíritu humano y hay cosas que son del alma humana, del yo, ¿sí? Entonces, aquí está todo eso. Y por eso el Señor quiere cambiar nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos ya el Espíritu Santo, este corazón tiene que ser cambiado y transformado, ¿sí? Entonces, tiene que ser quitada la codicia.
porque la codicia nos lleva a anhelar lo de otro, a querer ser como el otro, y eso te va a llevar a envidia, eso te va a llevar a injusticia, esto es un mal moral, ¿sí? Entonces, la envidia lleva a quitar la vida a otras personas, y eso por codicia, porque la codicia se puede convertir en envidia, ¿sí? Pero esto, hermano, hermana, esto sale del corazón de Lucero en la eternidad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, quería ahí aclararte, ¿verdad?, que la codicia, ¿verdad?, está en el corazón, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es, ¿verdad?, pues entonces el creyente, porque ya estamos hablando de los creyentes, ¿verdad?, no puede desear, pues sí puede desear, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿de dónde viene tu deseo? ¿De qué parte de tu corazón? ¿De lo que corresponde al alma o de lo que corresponde al espíritu? Fíjate bien, vamos a ver aquí, cuando Lucero desea, cuando Lucero codicia. Mira, te voy a explicar esto. En la eternidad, Lucero era el sello de la perfección, perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Entonces, él cubría la gloria de Dios, él era el director de alabanza, él era un sumo sacerdote de Dios, ¿verdad? Ministraba a Dios, bajaba la autoridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto lo hacía viviendo o teniendo una vida en comunión con Dios, una vida en el Espíritu. Entonces, como él fue el primogénito, el primer ángel, él veía, y también él lo hacía, por supuesto, ¿verdad?, cuando los ángeles se postraban delante de Dios, alabándole por lo que veían que hacía con su poder. Entonces ellos reconocían el poder de Dios, ¿sí? Eso lo vio Lucero, pero él lo estaba viendo con la fe del Espíritu, porque tenía una comunión con Dios, porque todo estaba dentro del diseño de Dios. Por eso la palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más veía Lucero en la eternidad? Pues veía cómo los ángeles les daban honra, gloria, alabanza, adoración, tributo al Todopoderoso. Le daban todo aquello de lo cual Dios es digno, ¿sí? Entonces, él estaba de acuerdo. Él veía todo eso, pero lo veía con la fe del Espíritu, es decir, porque tenía una comunión y porque tenía una relación con Dios y porque ministraba a Dios, ¿verdad? Entonces estaba viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces veía con la fe del Espíritu. Ahora, entonces había un acuerdo, una armonía, ¿sí? Porque todo estaba conforme al diseño de Dios. Pero ¿qué pasa entonces cuando Lucero en la eternidad ve este mismo escenario de cómo los ángeles, ¿verdad?, le rinden honor, gloria, ¿verdad?, al Todopoderoso por su poder, cómo le dan honra, gloria, alabanza, adoración, cómo le dan todo aquello de lo cual Dios es digno? ¿Qué es lo que pasa cuando entonces Lucero lo ve con el alma? Lo ve, ¿verdad?, con su razonamiento, con sus sentimientos, ¿verdad?, con todo lo que corresponde al alma, pero no con su espíritu. Entonces, él codicia ser como el Altísimo. Él codicia la adoración que pertenece solamente a Dios. Entonces, aquí, hermanos, es muy importante nosotros de qué manera vemos. Nuevamente, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque cuando no tenemos fe, le estamos haciendo a Dios mentiroso, ¿sí? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Déjenme ver si estoy conectada así. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, realmente cuando él ve con el alma, por eso el razonamiento, hermano, hermana, es enemigo de la fe, ¿sí? Entonces, cuando él empieza a razonar, él quiere recibir eso, ¿sí? Él quiere tener eso. Entonces, aquí, hermano, nosotros tenemos que estar alertas y atentos en dónde estamos viviendo. Si en el alma o estamos viviendo en el espíritu creyendo,
¿sí? Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Con Lucero, pues él sintió que él era merecedor de eso, que él sintió que él era digno de tener esa honra, esa adoración, esa alabanza. Mira, sin embargo, yo he considerado, hermano, que cuando él cubría la gloria de Dios y bajaba con los ángeles, pues cuánto más no sería su hermosura, porque dice que el querubín grande protector era lleno de hermosura. Cuánto más no sería su hermosura, porque él quedaba, hermano, con la influencia de la gloria de Dios. Y entonces obviamente que al verlo los ángeles, pues se impactaban los ángeles, ¿verdad? De su esplendor, de su hermosura, ¿sí? Y entonces él también se dio cuenta de eso, pero ya en su alma. Y él dijo, yo quiero eso. Tanto cuando vio con su alma cómo los ángeles daban lo que a Dios aquello de lo cual es digno, como cuando ve cómo los ángeles lo miran cuando desciende de cubrir la gloria de Dios, y dijo, se sintió que él tenía derecho a eso, ¿sí? Entonces aquí esto, hermano, ya lo está buscando, pero en su alma, ya no con la fe del Espíritu, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas, ¿verdad?, es que el alma, el espíritu, hermano, que Dios da a su creación, ya sea a los ángeles, ya sea al ser humano, es el espíritu el que tiene que tener dominancia. Y lo que quiero decir con esto es que el espíritu debe de sujetar al alma, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando Lucero en la eternidad vivía en el espíritu, tenía fe y veía con la fe del espíritu. Entonces, ¿cuál era la condición de su alma? Pues su alma estaba saciada. La alma del querubín grande protector estaba saciada. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios. Porque es el espíritu el que debe sujetar el alma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese espíritu ya no depende de Dios? El alma, hermano, hermana, sufre pérdida original no satisfecha. ¿Sí me explico? Entonces, cuando él ya ve con el alma, su espíritu ya no está en comunión con Dios, ya no ve con la fe del espíritu. Entonces su alma ya no puede experimentar la saciedad, su alma ya no puede experimentar la satisfacción, entonces su alma sufre una pérdida original no satisfecha. Y entonces esto trae carencias, esa alma tiene carencias, esa alma tiene inconformidad que va a buscar satisfacer sin lograrlo, ¿sí? Entonces, el alma por el alma, hermano, no va a poder satisfacer absolutamente nada. Ahora, aquí una de las cosas que nosotros debemos de saber y entender es que el alma, hermano, no nos acerca a Dios. Por eso Dios pone el espíritu a su creación, llámese angelical, llámese el humano, ¿verdad? Le pone espíritu para poderse acercar a Dios, porque Dios es espíritu, ¿sí? Entonces, el alma no es para acercarse a Dios. El alma, en la medida que se acerca a Dios, el espíritu, en la medida que se acerca a Dios, teniendo comunión, teniendo relación, ¿cómo estará ese espíritu? Pues ese espíritu, ¿verdad?, experimenta el amor de Dios. Ese espíritu, ¿verdad?, experimenta la paternidad de Dios. Ese espíritu, esa vida con ese espíritu experimenta, ¿verdad?, la presencia de Dios. Experimenta satisfacción, experimenta llenura de Dios, ¿sí? Entonces va experimentando y va teniendo palabra y va teniendo enseñanza y va siendo convencido de cosas y es enseñado, ¿verdad? Entonces tiene recursos, ese espíritu que se alimenta, ese espíritu que tiene comunión con Dios, ese espíritu que mantiene una relación constante con Dios, hermano, hermana, tiene recursos
para proveer a su alma. Tiene recursos para hablar a su alma. Tiene recursos, hermano, precisamente para que el alma se alinee a lo que es de Dios. Pero no es el alma a través de la cual nos acercamos a Dios, es a través del Espíritu que Dios pone en su creación perfecta, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí Lucero, cuando se dedica ya a experimentar en el alma, pues se está separando de una vida en el Espíritu, que es una vida donde se manifiesta y se ve con fe. Es una vida con la cual se acerca a Dios con fe, ¿sí? Entonces, cuando ya solamente es en el alma, ¿verdad? Pues se enalteció su corazón y entró orgullo, entró vanidad, entró soberbia, entró rebelión, ¿sí? Y entonces todo esto, ¿verdad? Lo que hace es pervertir la fe, porque él se sintió, ¿verdad? Merecedor de todo ello. Entonces, el vivir a este nivel se pervierte la fe. Y seguramente empezó a tener sentimientos y seguramente empezó a tener razonamientos, ¿verdad? Pero ya fuera del diseño de Dios. Entonces, ya aquí, ¿verdad? Cuando se separa de una vida de fe, de una vida de vivir en el Espíritu, de comunión con Dios, para vivir en el alma, ¿verdad? Pues esa alma va a desear, esa alma quiere, anhela, pero va a tener anhelos erróneos, distorsionados, equivocados, ¿verdad? Que no va a poder satisfacer. Esa alma tiene pérdida. La pérdida original no satisfecha es que realmente, ¿verdad? Necesita recibir del Espíritu que recibe de Dios, ¿sí? Del Espíritu que está en comunión con Dios. Entonces es realmente en ese sentido. Entonces lo que va a hacer el alma cuando está sujeta a un espíritu, vamos a decir el caso del ser humano en la eternidad, Adán y Eva, el alma que está sujeta a un espíritu que tiene comunión con Dios, pues esa alma está regocijada, ¿sí? Entonces, pero cuando ya se separa, ¿verdad? Va a buscar y va a anhelar y va a desear al exterior. Va realmente a codiciar lo de otro o va a querer ser como otro. Entonces, el espíritu que Dios pone para tener comunión, es para tener comunión con Dios, con Él, ¿verdad? La respuesta está al interior. Nunca el espíritu que Dios pone a su creación para tener comunión con Él va a satisfacer lo que el alma busca al exterior. Jamás, jamás, porque todo lo que satisface está al interior, ¿verdad? Porque es al interior donde tenemos que buscar al Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, el alma va a buscar al exterior. Entonces, cuando en cualquier lugar, pero estamos hablando de los creyentes, cuando tú entras a la congregación y ves cómo va fulanita vestido, si llegó alguien nuevo, cómo es, ¿verdad? O sea, eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque eso es vivir en el alma. Codiciar el coche de X, Y o Z, codiciar el esposo de X, Y o Z, la esposa de X, Y o Z, codiciar el ser como X, Y o Z, codiciar el ministerio de X, Y o Z, ¿verdad? Es el alma. Y en el alma no es para agradar a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado porque esto realmente surgió del corazón de Lucero. Y eso realmente es a lo que llevó en la caída, ya como Satanás, a Adán y a Eva, ¿sí? Y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó, comió de él y dio a su marido, ¿sí? Entonces la codicia entra por los ojos, pero ¿con qué ojos estás viendo? ¿Con los ojos del espíritu que es la fe o con los ojos del alma? Que si hablamos del ser humano, ¿verdad? Sí. Pues obviamente
Está el razonamiento, están los ojos físicos, ¿verdad? Están los sentimientos. Con todo eso vemos, hermano, ¿sí? Pero esta alma, hermano, nuestra alma tiene que estar sujeta a una vida que es del Espíritu, teniendo comunión con Dios, ¿sí? De lo contrario, hermano, nos estamos engañando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fíjate bien aquí, no es lo mismo el alma que obtiene recursos. Tu alma debe de tener recursos de tu espíritu que está en comunión con Dios, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el alma que obtiene recursos de su espíritu que ama a Dios, que adora a Dios, que depende de Dios, que clama a Dios, que intercede a Dios, ¿verdad? Que agrada a Dios, que tiene fe en Dios, ¿verdad? A un espíritu que está separado de Dios, ¿sí? No es lo mismo. Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Entonces, igual, hermano, que tú dices que oras, pero aquí la pregunta, ¿oras en el espíritu? ¿Oras como un requisito u oras realmente creyendo en Dios y que Él tiene el mejor tiempo, ¿verdad? Que Él ordena los tiempos, ¿verdad? Y que tú puedes esperar a la respuesta de Dios en su tiempo profético. Entonces, ¿de qué manera estás orando, hermano, hermana? Sí. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que es muy importante cómo estamos viendo, porque entonces, de lo contrario, hermano, lo que aflora muy fácilmente es lo que está en el corazón no transformado. Va a aflorar la soberbia, va a aflorar el orgullo, va a aflorar los malos pensamientos, va a aflorar homicidios, las fornicaciones, los adulterios, ¿verdad? Y eso se va a manifestar, eso se va a derramar realmente por nuestros sentidos, ya sea por tu boca, ya sea por tus ojos, por tus miembros, por tus actitudes, por tus acciones, ¿verdad? Por tu proceder, ¿verdad? Entonces, pues es en ese sentido. Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros, ¿verdad?, sepamos dónde estamos viviendo, en el alma o en el espíritu, ¿sí? Entonces, el creyente debe de anhelar, debe de desear, sí, pero en el espíritu, teniendo una vida en el espíritu y en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, nuestros deseos, hermanos, tienen que ser expresados como peticiones delante de Dios y tienen que ser peticiones de fe delante de Dios y esto se le llama oración. Entonces, cuando estamos expresando estas peticiones delante de Dios, quiere decir que nosotros sabemos y que debemos de entender que Dios tiene un tiempo de respuesta y que no le podemos a Dios, al Creador, hermano, estar tronando los dedos porque esto me urge. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fíjate bien, hay varios, fíjate bien aquí como, ay, es que no lo encuentro. Bueno, yo creo que mejor lo buscamos acá. Como David ¿cuánto le hablas tú a tu alma de lo que has recibido creyendo en Dios, en tu espíritu? ¿Cuánto le hablas? ¿Sí? El alma desea, pero si no está sujeta por tu espíritu, por el espíritu, ¿verdad? Pues desea mal. Desea erróneamente. Distorsiona sus deseos. Fíjate bien lo que nos dice Salmo 3, vamos a leer del 1 al 5 creo es. No, del 2 al 5. Dice, bendice alma mía a Adonai y no olvides ninguno de
sus beneficios. O sea, ¿quién está hablando? Se le está hablando al alma. Entonces, de lo que tú estás recibiendo, tienes que hablarle a tu alma. De lo que tú estás recibiendo en comunión, de lo que tú estás recibiendo en esa relación con Dios, tienes que hablarle a tu alma. ¿Sí? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sí? El que sana todas tus dolencias. ¿Sí? Entonces, aquí todas tus iniquidades es todas tus perversidades, todo tu mal moral. O sea, el mal moral, hermano, pues obviamente está en el alma. Un alma que no tiene alimento, que no tiene sustento, que no tiene recursos de parte de su espíritu porque no busca a Dios. El espíritu, ¿sí? Entonces, de toda tu maldad, ¿sí? De todo tu mal, de todo tu delito. Él es el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades, ¿sí? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces aquí, hermano, se le está hablando al alma, porque el alma, hermano, busca. El alma es el yo, el alma es el sentir, ¿sí? Entonces, el alma busca, pero si no tiene los recursos de un espíritu que está buscando de Dios, hermano, va a buscar mal, va a distorsionar, va a querer, va a anhelar erróneamente lo que es equivocado, lo que es pecado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, el alma entonces lo que va a hacer es codiciar, ¿sí? Entonces, cuando un espíritu, ¿verdad?, depende de Dios, va a experimentar la presencia, la llenura, su plenitud, su derramamiento, va a tener satisfacción, saciedad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a ver este espíritu? Este espíritu va a ver con la fe. Con la fe. Ajá. Y entonces, su alma va a recibir de ese espíritu que tiene recursos, ¿sí? Entonces, de esta manera el espíritu tiene, hermano, que sujetar al alma. Cuando no puede ser sujetada, que es la situación de la caída, cuando Adán y Eva caen, ¿verdad? O es inducida a su caída, pues su espíritu de Adán y Eva se separan de Dios, que es lo que conocemos como muerte espiritual. Entonces, por eso el alma ahí tiene una pérdida original no satisfecha. Entonces el alma va a buscar, va a ver, pero al exterior. ¿Por qué? Porque esa naturaleza caída ya del ser humano, ese espíritu ya no puede tener comunión con Dios, ya no puede mantener una relación con Dios, ya no puede recibir nada de Dios. Entonces, el alma sufrió una pérdida original no satisfecha, tiene carencias, tiene inconformidad, tiene insatisfacción y lo que va a hacer es buscar al exterior. Y al exterior va a querer lo de otro, es decir, está la envidia, ¿sí? Va a querer ser como otro, ¿sí? Y con tal de lograrlo, ¿verdad? Pues va inclusive hasta matar, ¿sí? Déjame, aquí te muestro. Aquí, por ejemplo, lo que dice, creo que es Pedro. Espera. Aquí está. Fíjate bien lo que nos dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, pues obviamente hablando del ser humano, ¿verdad? El cual codiciando, ¿dónde se codicia? En el alma. Algunos se extraviaron de la fe. Entonces, esa codicia que surgió del corazón de Lucero, lo que codició ser adorado como el Altísimo, lo hizo extraviar de la fe, ¿sí? Entonces, todo lo que el ser humano, el creyente, todo lo que el creyente codicia, hermano, hermana, ¿sí? Lo va a extraviar de la fe.
Entonces, cuando se está en el alma, hermano, el alma no puede satisfacer. Esa pérdida no satisfecha, el alma va a tratar igual de satisfacer, no la puede satisfacer, porque los recursos para satisfacer el alma tienen que provenir de su espíritu, pero ya con la naturaleza caída, el espíritu ya no puede tener comunión con Dios. Entonces es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice Santiago 4. Vamos a leer del 1 al... A ver. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí. Entonces, aquí, hermano, es muy importante qué pedimos y lo que estamos pidiendo, lo que estamos anhelando, que es nuestra alma, es codicia. Si es un deseo, hermano, que es a nivel del espíritu, tiene que ser creyendo. Y entonces tenemos que expresarlo como una petición en fe al Dios Todopoderoso, sabiendo que Él tiene el tiempo de respuesta. ¿Sí? Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.